Cuando se saborea un grano de sal, la sal, que es la luz entre los sabores, ocurre un hecho extraordinario. Y es que simultáneamente con el sabor aparece el saboreador. El sabor es algo tangible y material, es una sensación. Mejor dicho, tangible. Material es la sal. El sabor es detectable por el sentido. Se detecta el sabor salado. El saboreador, sin embargo, que es el elemento fundamental, en cuyo seno el sabor se expande, el sabor no es detectable por el sentido. El sabor es el sentido, el sentidor. Y no es ni material ni sentido. No hay modo de saborear al sabor. Digo, no hay modo de saborear al saboreador, perdón. El saboreador saborea todo, pero no hay modo de saborearle. Él no es saboreado por nada. El hecho es que el saboreador mismo no estaba expresado o manifestado. Yacía totalmente un solo uno, sin distinción con lo que llamamos el sentido del gusto. De tal modo que puede decirse que el saboreador es una especificación relativa a saborear ese sabor salado que estamos saboreando en el momento en el que lo saboreamos. Es una especificación relativa y momentánea, sin que toque en nada su cualidad esencial, que es que él no puede ser saboreado. El saboreador es comprendido. ¿Comprendido por quién? Por nosotros. Ahí nosotros podemos ser simbolizados al sentido del gusto, del cual el saboreador, en ese instante mismo en que queda revelado, al saborear, es sólo un micronésimo, por decirlo de alguna manera, una especificación momentánea y transitoria del sentido del gusto, o también una manifestación de él. Sin esa saboreación el sentido del gusto no está manifestado, y entonces no tiene rastro, ni hay modo de comprenderlo o no comprenderlo. Está más allá de la comprensión. Sin embargo, está. El sentido del gusto siempre está. Es nuestra experiencia. Igualmente con este estado de nacimiento, que es simplemente un sabor, el sabor cuerpo, el sabor mundo, que es exactamente como sabor salado. En el momento en que el estado de nacimiento apareció, que es como depositar un grano de sal, el saboreador de este estado de nacimiento, que es el espíritu interno, y devino simultáneamente con él a la existencia.
este espíritu interno, este saboreador en nosotros del estado de nacimiento, es una especificación transitoria, lo que dure el estado de nacimiento del supremo espíritu, por decirlo de alguna manera, del estado absoluto detrás de todo, de lo que nosotros somos en realidad. Esta imagen es bastante plástica, porque hay dificultades en entender, primero, quién somos y en segundo lugar, de qué modo podemos comprenderlo. Hay que decir inmediatamente que si no lo somos, no hay modo de comprenderlo, ni se puede llegar. No se llega a la realidad, no se llega a nosotros mismos sin ser nosotros mismos. No se llega a nosotros mismos como otro que nosotros mismos. Esto tiene una imagen en la sal. El grano de sal no nos toca en un solo punto. Y si no, podéis verlo muy claramente si os preguntáis, si yo deposito un grano de sal, ¿en qué punto toca ese grano de sal al sentido del gusto? ¿En qué punto ese grano de sal se transforma en el sentido del gusto? ¿En qué punto ese grano de sal se convierte en el sentido del gusto? ¿En qué punto ese grano de sal se funde con el sentido del gusto? E igualmente, el sabor salado, ¿en qué punto toca el sabor salado al sentido del gusto? ¿En qué punto? ¿Dónde está ese punto? ¿Podemos encontrarlo? ¿En qué punto se funde el sabor salado con el sentido del gusto? ¿En qué punto se transforma el sabor salado con el sentido del gusto? No hay el menor contacto. Ni el grano de sal, ni el sabor salado, ni la saliva disuelta con la sal, nada de todo eso que es propiamente material, propiamente grosero, toca jamás al sentido del gusto. Y sin embargo, el sentido del gusto, que no es grosero ni material, que no es tocado por la solución salina, que no es tocado por el sabor salado, saborea. Y al saborear queda en evidencia dos cosas. Quedan reveladas dos cosas. Quedan patentes. Son conocidas dos cosas. Primero, que el sabor salado no estaba. Y segundo, que nosotros sabemos lo que es antes de que el sabor salado se produzca. Nosotros podemos saber exactamente que el sentido del gusto está exento de todo sabor siempre. ¿Qué significa exento de todo sabor? Que no hay en el sentido del gusto ningún sabor predominante o que lo llene todo de una vez por todas y para siempre. El sentido del gusto está siempre limpio, sin tinte, sin ningún color, sin ningún sabor, exento, limpio. Podemos seguir la investigación también y preguntarnos en qué es diferente el sentido del gusto en mí a como yo puedo concebirlo en Adán, el padre supuestamente de los hombres. Si depositan en su lengua un grano de sal, ¿a qué le sabe a Adán? ¿Cómo reacciona ese sentido del gusto en él? ¿Es diferente que en mí? Y si le ponen un grano de sal en la boca de Dios, ¿a qué le sabe? ¿Es diferente que en mí? Entonces, ¿qué puedo yo deducir o concluir de ello? ¿Es diferente el sentido del gusto en mí al sentido del gusto en Dios?
¿O es el mismo sentido del gusto sin nombre, ni peculiaridad, ni particularidad, ni forma alguna? Entonces, como hemos dicho, al saborear, dos cosas ocurren. El sentido del gusto estaba en estado de reposo, idéntico a sí mismo. Lo que dura es el tiempo del sabor, la saboreación. El sentido del gusto no. El sentido del gusto no es afectado por el tiempo. Lo que ocupa un espacio es la sensación salado. El sentido del gusto no ocupa ningún espacio, no está sujeto al espacio. El sentido del gusto es más allá del tiempo y del espacio, y sin embargo es nosotros. El sentido del gusto en sí tiene mucho que decirnos de nosotros mismos, que pensamos o creemos ser un cuerpo y con ello decimos que somos la sal. Cuando nosotros decimos que somos este cuerpo y nos enorgullecemos de él, de sus funcionamientos, de sus solubles, estamos diciendo que somos el grano de sal. El cuerpo no dice nunca yo soy tuyo o yo soy tú. Somos nosotros quienes decimos somos el cuerpo. No hay ninguna diferencia, por muy repelente o reluctantes que seamos a admitir, yo me siento totalmente distinto del grano de sal y me siento completamente distinto del sabor salado. Puedo admitir que soy el saboreador y lo veo, es decir, veo que cuando el grano de sal se deposita en la lengua, de manera inmediata, sin que transcurra tiempo, sin que opere ningún conocimiento de poner en funcionamiento ningún órgano, sin que opere ninguna ciencia, una sensación lo invade todo, una sensación explosiva, solar, como luz, el sabor salado. ¿Dónde se desarrolla todo eso? En nosotros, no fuera de nosotros, sino en nosotros. Y entonces nosotros podemos distinguir claramente, no somos el grano de sal, no somos la saliva que lo disuelve, no somos la lengua que lo recibe, no somos el sabor salado que se produce. Podemos ser el saboreador. ¿Pero por cuánto tiempo? El saboreador mismo es totalmente inestable y perecedero. ¿Por cuánto tiempo somos el saboreador? Mientras dura el sabor. Una vez que el sabor termina, ¿qué somos? El sentido del gusto está ahí antes de que el saboreador lo manifieste y exprese, antes de devenir esa particularización antes de que el saboreador devenga esa particularización de él. El sentido del gusto es antes del saboreador. Está mientras el saboreador está, y por eso nosotros podemos decir, no, nuestro sentido del gusto es completamente diferente del saboreador. El saboreador es su expresión, pero el sentido del gusto es radicalmente distinto. ¿Por qué es radicalmente distinto? Porque el saboreador no tiene más remedio que saborear salado, y el sentido del gusto no es jamás tocado por el sabor salado, ni por el soso ni por el dulce. Es completa y absolutamente independiente de todo lo que se saborea. Y también es diferente porque con cuando se acaba el sabor, cuando el sabor salado termina, el saboreador termina con él, que es lo que se llama muerte. El saboreador termina con él. ¿Qué es lo que se llama muerte? Termina el saboreador de este estado de nacimiento. ¿Por qué? Porque ya ha agotado sus solubles. Pero eso no quiere decir que terminamos nosotros. Y tampoco tiene mucho interés. A
hablar de su final, sino de este instante ahora, en el cual, con este ejemplo, con el desarrollo de este símbolo, podemos darnos cuenta de que se trata de nosotros, de que se trata de nosotros toda esta ciencia espiritual, que es una ciencia porque es rigurosa, no es una fantasía, no estamos fantaseando. Saborear salado, saborear dulce, saborear es una operación que se hace continua e incesantemente, y sin embargo seguimos poco el hilo o nada, nos quedamos en la sensación. Qué sensación tan placentera, que no se acabe nunca, cuando sabemos con toda certeza que esa sensación no estaba, que esa sensación es semejante a saborear un micronésimo de sal, que va a desaparecer, y con ella también el saboreador de ella, pero eso no nos afecta. Por eso decíamos el miércoles, y se insiste hoy, en que lo fundamental en toda ciencia espiritual es uno mismo, que es uno mismo el que se tiene que coger a sí mismo, como dice el dicho, por los cuernos, con toda la fuerza y con todo el poder del que sea capaz, y decir, se trata de mí. No se trata de que yo lea libros, no se trata de que yo me vista con las vestiduras de otros, no se trata que a mí me digan todo lo que tengo que saber. Se trata de que si se produce un sabor aquí, a mí nadie me da saboreado el sabor salado, y a mí nadie me da el saboreador del sabor salado y me lo coloca, y a mí nadie me da el sentido del gusto y me lo coloca. Eso está en mí. Eso es mí mismo, la realidad es mí mismo, y tengo que averiguar por mí mismo de qué se trata, para estar totalmente en paz y en contento completo. No puedo estar contento si yo soy adicto al sabor salado, porque estaré temeroso de que acabe. No puedo estar contento si soy adicto a la sensación, no puedo estar contento si soy adicto al mundo, no puedo estar contento si soy adicto al cuerpo, si soy adicto a los pensamientos, si soy adicto a las sensaciones. No puedo estar contento nunca, jamás, porque lo quiera o yo no lo quiera. Yo sé que eso termina. Y al saber que eso termina, sé dos cosas: que eso no estaba y que va a volver a no estar. Y al mismo tiempo que no se trata de mí, porque si sé que no estaba, es que sé que yo sí estaba. Y no me lo puedo negar por más que quiera. Es de lógica absoluta e irrefutable. Si yo sé que este mundo no estaba, es que sé que yo sí estaba, porque si no, ¿quién ha presenciado? ¿Quién ha sentido la primera saboreación? ¿Quién ha sentido la primera saboreación? Ella a mí. Me ha sentido a mí la primera saboreación, la primera sensación a vida, la primera sensación tenida, sea de la naturaleza que sea. ¿Me ha sentido ella a mí o estaba yo ahí ya para sentirla? Ese es el modo de pensar correcto. Este mundo me ha sentido a mí, me está sintiendo él a mí, o estoy sintiéndole yo. ¿Y qué ocurre mientras le siento? Lo que ocurre mientras le siento es que un infinitésimo micronesimal de mí mismo está deviniendo el sentidor de este mundo. ¿Y qué es este mundo? El estado de vigilia, y el estado de sueño con sueños, y el sueño profundo. Eso es este mundo, eso está siendo sentido, y al ser sentido revela esas dos cosas: que no estaba, y que yo, que sé que ello no estaba, sí que estaba. Por supuesto, no estaba en forma de cuerpo, porque yo no soy el cuerpo,
ni estaba en forma de mente porque yo no soy la mente, ni estaba en forma de sensación porque no soy la sensación, ni estaba en forma de vigilia porque no soy la vigilia, ni estaba en forma de sueño con sueños porque no soy el sueño con sueños, ni estaba en forma de sueño profundo porque no soy el sueño profundo, ni estaba en forma de conocimiento de que esto no estaba porque yo no soy el conocimiento. Pero por supuesto estaba. Ahora, si espero encontrarme a mí mismo en ese antes, con este aspecto que veo en el espejo, pues la demencia es mía. Es mi responsabilidad no seguir los lineamientos del pensamiento correcto, del cálculo matemático exacto, para darme cuenta de que no es posible que mi naturaleza real sea idéntica a un cuerpo que precede al cuerpo. Eso no es posible. No es posible que mi naturaleza real sea algo semejante a un universo que precede al universo. No es posible. Lo que está antes de que el universo aparezca no es semejante al universo. Ni de semejante, ni tiene símil ni no símil con él ninguno. Es como pretender que el sabor salado se parece a mí, o que el sabor salado es mi cuerpo. Es como pretender, como he dicho antes, que la sal es mi cuerpo, o que se parece a mí, o que es mi símil. No hay la menor paridad, no hay la menor semejanza, no hay la menor modeleidad en ningún objeto que pueda reflejar lo que mi naturaleza real es, porque es antes de que todos aparezcan y todos están siendo experimentados, que es como decir exactamente saboreados. Lo que está siendo saboreado no es mí mismo, eso es real, no hay que darle más vueltas. Como he dicho antes, se puede admitir por un momento soy el saboreador, pero solo mientras uno se da cuenta de que detrás del saboreador, del cual el saboreador es una especificación transitoria, detrás del saboreador está el sentido del gusto, que no es la especificación de nada y que no es transitorio. Sigue siendo un símbolo, porque el sentido del gusto desaparece en el sueño profundo. Pero claro, no hay ninguna distinción entre el sueño profundo y el sentido del gusto en estado de reposo. Son la misma cosa. Y más allá del sueño profundo se extiende el conocimiento absoluto, que significa el conocimiento de los tres estados, sin ninguna peculiaridad o cualidad, ipseidad, es decir, se sabe ser sí mismo lo que él es. Pero este conocimiento también es transitorio, es exactamente como saborear, es exactamente como el saboreador. Finalmente el saboreador y el conocimiento son idénticos y son una especificación transitoria y momentánea. Finalmente se reabsorben, no es la palabra se reabsorben, ni se disuelven, no se pueden aplicar esos términos porque no hay ninguna materialidad o diferencialidad que se esté convirtiendo en lo que no es. El saboreador, al desaparecer, no se convierte en el sentido del gusto. El saboreador es nada más que el sentido del gusto especificado, en un modo transitorio, porque está habiendo un sabor. Pues igual, si lo trasladamos al hecho fundamental, nuestra naturaleza real es antes de todo. Antes significa antes, pero significa también está siempre, es eterna. Porque para estar antes tiene que estar. Nosotros, cuando consideramos que somos el grano de sal o el cuerpo, pensamos que el universo existe siempre y que nosotros somos una fracción de él, una fracción material. Pero eso no es así. El universo no es nada más que un sabor, el sabor material, el sabor grosero, el sabor de la vigilia,
el sabor del sueño con sueños, el sabor del sueño profundo, y no hay ningún otro universo. Es un sabor, un grano de sal, un micronésimo infinitesimal de sabor. Ni afecta, ni toca, ni se convierte nunca en eso que lo saborea. Eso que lo saborea es antes. Y para saber qué es antes, uno tiene que ser eso. Uno es eso. Uno mismo es eso. Antes de todo. Si no, no puede empezar a saborear. Si no está ahí antes, no puede empezar a saborear. Y por supuesto, para ese antes, saborear o no saborear es completa y absolutamente indiferente. Si uno comprende cómo es debido, se da cuenta que es así, y en eso reside su contento. Su contento no significa que está contento por hechos, porque le van bien los negocios, porque siente en condiciones, porque no le faltan sensaciones, porque no le falta esto o aquello, no. Contento significa conoce su verdadera naturaleza real. Y porque conoce su verdadera naturaleza real, ha terminado, ha cesado, ha acabado toda inquietud, toda preocupación, toda angustia. Todo eso ha terminado, porque todo eso está solo vinculado a la creencia ciega de que uno es el cuerpo. Y como uno no es el cuerpo y sabe que el cuerpo está en transición continua, que el cuerpo nunca es el mismo y que el cuerpo va a desaparecer, como uno lo sabe, pues está muy inquieto, porque cifra en ello toda su realidad. Cuando es uno mismo toda la realidad del cuerpo, si es que tiene alguna, es que está siendo saboreado, nada más. Un grano de sal se disuelve, cesa el sabor, y el grano de sal no pide volver a ser el que fue. No pide nunca, ni nos denuncia por haberse disuelto y haber acabado de emitir sus solubles. Esa es la cuestión. Por eso decía el otro día, si uno no se toma en serio a sí mismo, con una completa seriedad, y no es, al decir seriedad no significa, es decir, seriedad significa tener las cosas claras y admitir que son verdaderas. Desde ese momento, toda resistencia, toda rebeldía, todo eso cesa por completo, es decir, no tiene ningún sentido cuando uno comprende que algo es verdad. Y además sabe que se trata de uno mismo, no tiene ningún sentido la rebelión, ni la rebeldía, ni la resistencia, porque ¿a qué va a resistir? ¿Contra qué se va a rebelar? ¿Contra uno mismo? ¿Contra la verdad de uno mismo? Eso es una imposibilidad. La verdad se impone sola. Lo que nos falta a veces es claridad, recto pensamiento, seguir los símbolos, el hilo de los símbolos hasta su fin, como el sabor salado, que es clarísimo, llega hasta su fin. No es necesario leer todos los libros del mundo, porque es el saber de otros, sino leerse a uno. Pero para eso es posible que sea necesario aprender el ABC y a escribir con palotes. Por eso aquí se han recomendado algunos libros que hacen distinciones muy claras entre lo que es el trigo y la paja, para que no nos andemos por las ramas. En este símbolo del sabor salado está encerrado todo. Pero la mente no para de pensar. Lo olvida, como algunos me dicen. Es que claro, yo cuando te escucho todo se entiende, pero salgo por la puerta y todo se olvida. ¿Por qué? Porque no ha habido trabajo. Es decir, un niño cuando va a la escuela le enseñan a hacer la O con un canuto. Llegará a ser premio Nobel, no hay duda, pero de hacer la O con un canuto no le libra a nadie, porque si no, no aprenderá a hacer la O.
y no podrá llegar a ser premio Nobel. Pues igual en la ciencia espiritual hay que aprender los principios, porque son lo único sólido y estable para hacer la discriminación, y empezar desde lo más bajo al mismo tiempo que uno se aplica a lo más alto. Eso sí, si uno empieza a leer los libros sin ninguna guía y sin ningún consejo, terminará enloquecido. Pero cuando está escuchando charlas como esta, eso no debe tener lugar, sobre todo si uno está alerta. No, como decía el otro día, a que yo sepa mucho. No tiene la menor importancia. Yo, como he dicho antes, no puedo dar a nadie el sentido del gusto, no puedo dar a nadie el saboreador, no puedo dar a nadie la sensación salado, no puedo dar a nadie esa operación misteriosa que se produce cuando se deposita un grano de sal. Eso se produce de una manera espontánea. Uno tiene que seguirle el hilo y así comprender. Eso no puedo dárselo a nadie. En todo caso, puedo seguir sus pasos, un poco como se ha hecho, para poner de manifiesto aspectos que quizás no se tengan en cuenta, y así llegar a donde se pretende, a la fuente, al origen. El origen es uno mismo. Podemos, como he dicho, preguntar la edad del sabor. ¿Cuánto dura el sabor? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Bueno, ¿cuánto dura el estado de nacimiento? ¿1 año? ¿2 años? ¿50 años? ¿80 años? ¿Cuánto dura el sentido del gusto? El sentido del gusto no ha entrado en el tiempo. Para poder saborear, el sentido del gusto tiene que estar ahí antes de que el sabor se produzca, y no me cansaré nunca de repetirlo. Tiene que estar ahí antes. ¿Sí? Y si uno se reconoce a sí mismo, y para eso no necesita ser humilde ni engreído, sino simplemente llano, completamente abierto, porque eso es lo más abierto. La naturaleza real de uno es lo más abierto y lo más simple, lo que no tiene ninguna dificultad, porque es de comprensión y apercepción y realización inmediata. Es uno mismo. Cuando eso es tan simple, no podemos complicarlo de manera arbitraria. Puesto que eso es un don gratuito, y es decir mucho, porque no hay ningún don ni ninguna gratuidad, sino que es mismidad, es uno mismo. Pero puesto, vamos a decirlo así, puesto que es un don gratuito, no es madre ni matriz de ningún orgullo, ni de ninguna humildad, ni de ninguna de todas esas cualidades completamente que solo surgen por la comparación en el estado de vigilia con otros supuestos seres que no existen. Porque en el estado de vigilia, y en el estado de sueño con sueños, y en el estado de sueño profundo, y en el estado del conocimiento, lo que está ocurriendo es la saboreación de un soluble. Y todos los seres que aparentemente nos rodean tienen un sabor peculiar. ¿Sí? El sabor padre, el sabor madre, el sabor abuelo, el sabor abuela, el sabor esposo, el sabor esposa, el sabor hijo, el sabor amor, el sabor enamorado, el sabor odiado, el sabor pueblo, el sabor nación, el sabor planeta, el sabor universo, el sabor... Todos son sabores, nombres de una solubilidad, de algo que está siendo saboreado y que no es nosotros nunca, que no se convierte en nosotros nunca, y en lo cual jamás estamos atrapados. Es imposible que un grano de sal nos atrape y nos encierre en su salubridad. ¿Comprendéis? No es posible, estamos viéndolo todo al revés. Y decimos, es que el sabor padre, mi padre, el sabor madre, mi madre, es un sabor queridísimo para mí. Le tengo adicción a mis hijos, le tengo adicción a mi familia, le tengo adicción a los pobres, le tengo adicción al Papa, le tengo adicción a Cristo, a la cruz, le tengo adicción. Todos son sabores.
No hay ninguno más alto que otro. El sentido del gusto no niega a ningún sabor saborearle, ya sea la amargura más amarga o el dulzor más dulce. El sentido del gusto no niega a ninguno acogerle, los acoge a todos, pero al mismo tiempo está exento por completo de ellos. No tiene apego a ninguno. Es el apego y el que crea esa dependencia y el que nos hace devenir completamente objetivos, es decir, objetuales, un objeto. Porque claro, para tener un padre, una madre, o ser padre de hijos, o ser nieto, o ser patriota, uno tiene que ser un objeto en medio de un mundo completamente imaginario, lleno de objetos, en el cual a otros objetos uno los llama, como he dicho, padre, madre, hijos, vecinos, de calle, compatriotas o habitantes de la tierra. Otros objetos. ¿Y qué ha hecho uno con eso? Convertirse en un grano de sal. Ha admitido que uno es la sal, uno es la sal, uno es el cuerpo. Es mentira, es totalmente falso. Puede ser completamente rebatido, pero uno lo sostiene ahí simplemente por esa adicción ciega. Son objetos, son solubles, están siendo saboreados. Para ser saboreados, el sentido del gusto, nosotros, la realidad, tenemos que estar ahí antes. No se puede sentir nada, ni por padres, ni por esposo, ni por esposa, ni por hijos, ni por el rey, ni por la nación. No se puede sentir nada si uno no está ahí antes. ¿Sí? Esa es la cosa que hay que comprender. Cuanto más rápidamente lo comprenda uno, cuanto más rápidamente lo embeba, cuanto más rápidamente sea totalmente él mismo, esa mismidad incalculable, absoluta, cuanto más rápidamente, más pronto estará contento, en paz y completamente, como decía el otro día, los pilares o los principios de la comprensión son primero discriminación, que es esto que estamos haciendo, discriminar. Llegar a la conclusión de quién somos, aceptarla, realizarla, verificarla y estar absolutamente convencidos, de tal modo que jamás se vuelva de nuevo el calcetín, que en ningún momento nos volvamos a tomar por un cuerpo. Eso es discriminación. Y en segundo lugar, tratábamos el desapego o la renunciación, como dice Siddhartha Rameswar, que luego explica lo que decía el otro día, que significa apatía. ¿Qué significa apatía? La palabra apatía viene de una palabra griega que es pathos, que significa estar afectado. Por eso se usa en medicina con las colopatías, las neuropatías, que son órganos que no funcionan bien. Entonces la simpatía es que se comparte la pasión, porque patía, pathos es pasión, que se comparte la pasión. Y la apatía significa que no se comparte la pasión, que uno ya no está enfermo. Apatía significa eso, es decir, como dice Siddhartha Rameswar, el otro pilar, el primero discriminación y el segundo renunciación, que significa apatía. Quiere decir, uno ya no es tentado por las infinitas direcciones que tienen la dimensión del mundo grosero. Es decir, tentado significa, pues, le llaman de aquí, le solicitan de allá, le tal, y uno inmediatamente pierde, sale corriendo, como cuando se ve un espejismo, que parece que hay agua en medio de un desierto, pero no es nada más que un efecto del calor. Entonces todos los ciervos y demás animales sedientos van detrás de aquel agua. Solo el que comprende que allí no hay agua dice: no corráis, que no hay agua, que no hay agua, que allí no os vais a saciar. Pero ellos dicen: tú estás loco, allí hay agua y nosotros beberemos. Corren, llegan
exactamente a donde se supone que está el espejismo, y allí no hay más que desierto, más 5 o 6 horas de carrera. Aún la sed multiplicada. Entonces, apatía significa eso, saber que allí no hay agua. Y entonces no darse la carrera. Eso significa apatía, no significa ser apático en el sentido en que se toma, sino que uno ya no es vulnerable a las solicitaciones indefinidas de este estado de vigilia, de mundanas, en una palabra. ¿Cuándo deja de ser vulnerable? Simplemente no con esfuerzo, porque si uno trata de no ser vulnerable con esfuerzo, lo único que logrará será más sufrimiento. Es como tratar de ajustarse un zapato que no le vale a uno, pues finalmente le hará daño. Si no le hace daño en un sitio porque se pone una tirita, le hace daño en el de al lado. ¿Por qué? Porque él no comprende que él no es el cuerpo. Primero hay que entender, por eso es la discriminación. Primero entender, saber quién es uno, y la apatía viene sola. Cuando uno comprende perfectamente quién es uno, la apatía, ese no seguir allí donde parece haber, eso viene solo, se cae solo, no hace falta hacer nada. Es en esencia eso, es muy simple. Como he dicho antes, descendiendo un poco de este nivel, la mente es muy dura, es como el hierro. El hierro en una fragua hay que calentarlo previamente al rojo para poder trabajarlo. Uno no dobla un hierro de un cierto grosor así por las manos, ni con un martillo, ni como quiera que sea. No puede. Hay que calentarlo al rojo. Pues igual le pasa a la mente. Hay que calentarla al rojo. Y la manera de calentarla al rojo es el trabajo. Primero querer. Porque si uno comprende que se trata de uno mismo, querrá. Y luego el trabajo. La insistencia, como decía Srinivasarada Maharaj. Yo practico, sí, el yoga, toda mi vida, de la insistencia, del martillar una y otra vez sobre el hierro incandescente. Porque si no, la mente sigue sus derroteros, mintiendo, y su mentira es tan fascinante que uno la cree. Y sigue por esos caminitos por donde ha ido siempre, ya que ha hecho surco, buscando ese alivio completamente ficticio. Como he dicho, el sentido del gusto no niega a coger ninguna sensación, ningún sabor, no le niega el sabor amargo. Dios no, a ti no te saboreo porque es que cualquiera te soporta. A ninguno. El saboreador del estado de nacimiento no niega a ningún sabor saborearlo. Todos los sabores, sin excepción, revelan lo mismo. Eso es lo que uno tiene que aprender. Y practicarlo todo el día, hasta que deviene un hábito por encima de todos los hábitos. Y eso es la vigilancia. La vigilancia es eso. Nuestro pésimo estado de ignorantes, cuando se es ignorante, viene dado por la falta de atención y de vigilancia, por el desconocimiento total de quién somos y por el olvido completo de quién somos. Y eso no solo se recupera a través de las palabras que se escuchan, se recupera con el esfuerzo de uno. Sobre todo cuando uno ha dado crédito, ha dicho es verdad. Cuando es verdad, se acaba toda rebelión. Cuando uno asiente en su corazón, toda rebeldía se acaba. Y entonces empieza
un trabajo que va mucho más deprisa que el trabajo que hay mientras hay rebeldía. Que también se puede trabajar mientras hay rebelión, porque claro, la mente no le gusta escuchar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es adicta. Bueno. Muy bien. ¿Qué dice Miguel? Sí, la O con un canuto. Sí. Los libros de René Guénon muy buenos. Eso es hacer la O con un canuto. Y no, es que a mí me gusta más Sida Rameswar, sí. Eso crees. Es como te han dicho antes con la guitarra. Es como uno que dice, yo quiero tocar la guitarra. Toma, tócala. Pero no se dice, bueno, pues ahí tienes el solfeo, aprende. Y dice, el solfeo. No, se podemos tocar a la guitarra nunca. ¿Comprendes? Sí, es muy simple, como acabo de decir. Cuando por encima de todos los hábitos está el hábito de la vigilancia. Entonces es lo más simple del mundo. Y entonces realmente uno comprende cómo, siendo tan simple, ha llevado tantos años comprender. Entonces lo comprende. Pero no, antes no. Y entonces comprende lo que es la apatía. Pero antes no. Antes la apatía le parece, no. Date cuenta que uno tiene, como hemos dicho aquí, escoras. Tiene escoras, se escora, tiene derivas. Se deriva continuamente hacia aquello que más le gusta. Entonces, ¿cómo me voy yo cómo voy yo a renunciar? Como dicen los sabios, renuncie usted a todos los deseos. ¿Cómo voy yo a renunciar? No. Es que eso no está bien comprendido. Es que no hay posibilidad ninguna de renunciar si no se discrimina antes y se comprende quién es uno. ¿Por qué? Porque eso de renunciar desde el individuo, desde alguien que no comprende, es siempre un motivo de orgullo y además es un motivo de hipocresía, porque el deseo no se va así como así, si uno no comprende que es completamente falso. ¿Comprendes? No se va. Si uno no comprende, los deseos no se van. Y los deseos son siempre selectivos. Siempre selectivos. Son tus deseos. Desde los más claros y manifiestos, de los cuales uno se enorgullece y muestra en público, a los que no quiere enseñar nunca porque serían el colmo de su vergüenza. Son sus deseos. Él lo sabe, la mente está bien informada. No hace falta que se haga otra alusión. Entonces eso no puede perder su poder sobre ti si tú no sabes quién eres. Es imposible, porque están ahí precisamente porque tú no sabes quién eres. Nada más. Es muy sencillo renunciar a aquello a lo cual uno no le tiene adicción. ¿Verdad? Es muy sencillo. Cuando no tienes adicción es muy fácil. Uy, yo me paso años sin probar el vino y no me pasa nada. Y si lo emborracho, ¿verdad? Seguro que no es de la misma opinión. Pues es igual. Entonces, solo. Si uno ha escuchado la primera parte de la charla, y es siempre la misma, bien. Bueno, si uno llega a sus conclusiones, lo ha visto con claridad, solo desde ahí puede empezarse. Y primero la vigilancia. La vigilancia.
en el momento en que dices, sí, ya lo he escuchado, ya lo he comprendido, y uno tiene esa confianza, que no es la confianza real de la verdadera comprensión, sino la confianza de que lo ha comprendido porque lo ha escuchado, y cuando sale por la puerta se le ha ido y ya está, es su rollo de todos los días y a todas horas. Cada uno sabe cuál es el suyo. O como dice Sida Rameswar, los 10 órganos de los sentidos, 5 de percepción y 5 de acción, son 10 fuerzas que actúan en direcciones contrarias y además contrapuestas. Es muy difícil dar placer a la vista, al oído, al olfato, al tacto y al gusto al mismo tiempo. Entonces, y andar, agarrar, como se dice, hablar y escuchar y demás, estar en el retrete para hacer sus necesidades y todo. A todos es muy difícil darles eso, es una jauría. Que los deseos no son malos, que lo que es malo es la adicción. No es que sea mala en sí, sino que simboliza que uno no sabe, está totalmente olvidado de su naturaleza. No es que estemos diciendo que los deseos son malos. Los deseos lo único que le hacen a uno es tener la creencia firme de que él es el cuerpo, porque es a través del cuerpo por donde le viene la satisfacción de esas urgencias. Y entonces le necesita. Como dice Sida Rameswar tan a menudo, dice como usted necesita un cuerpo, si se muere necesitando un cuerpo, no se preocupe que usted renace. Dice, en la India se considera que hay 84 millones de especies. Dice, todos hemos pasado por todas. Dice, lograr el nacimiento humano es una rara oportunidad, porque es desde el único desde el que se puede comprender. Pero si no comprende, volverá a pasar por los 84 millones de especies. Lo dice así, yo no ni lo... Es un símbolo, por supuesto. Dice, la fruta que se come usted ahora, dice, solo por haberle servido de alimento, ya está mereciendo un cuerpo humano. Dice, antes de tener usted un cuerpo humano, seguro que ha hecho muchos méritos, porque eso, un cuerpo humano no se logra así porque sí. Así que no los malgaste ahora. No los tire por la borda. Esas son sus palabras.